Eso de los woke no es casi igual que los posmos, sí y no. El posmodernismo es una posición de carácter filosófico que rechaza la realidad objetiva y que plantea la experiencia vivida en contra de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? La razón, la democracia, la igualdad, los derechos, la libertad. Todo eso lo consideran fantasías. Los woke, el wokismo, el origen de la palabra woke viene de una frase que utilizaban los negros estadounidenses cuando se dieron cuenta o cuando se estaban dando cuenta de que la lucha por los derechos civiles y la igualdad desde el punto de vista legislativo no estaba haciéndose efectiva en la vida cotidiana. Entonces se despertaron a ese hecho. Despertar es to awake. Y entonces empezaron a decirse entre ellos, stay woke, mantente despierto, mantente alerta a las cuestiones que no lo parecen, pero son expresiones del racismo, de la discriminación, del desprecio, del ataque social, que existe, que eso no se puede negar. Y sobre todo adquiere una cierta fuerza a partir de el movimiento de Black Lives Matter. El movimiento de Black Lives Matter ha revivido en un par de ocasiones y es un movimiento en general que dice que las vidas negras valen la pena, que importan, tanto como las demás. Por supuesto, siempre sale el imbécil que dice, ay, pues las vidas blancas también importan. Sí, pero esas importan siempre, verás. Si a un blanco le mete un balazo un policía estadounidense, estando desarmado sin motivo alguno, nomás porque no le gustó su cara, tiene una bronca mucho más grande que si al que le dispara es a un negro. Y esa es una cosa que no se puede negar con ese tipo de argucias retóricas. Todas las vidas importan, sí. Las vidas blancas importan, sí. Las vidas amarillas, bueno, no hay vidas blancas ni negras ni amarillas. Todas las vidas importan, pero en el caso de las personas de color en los Estados Unidos, de color oscuro, de piel oscura, sus vidas han importado menos, sobre todo en el enfrentamiento con la policía, o cuando no hay ni siquiera enfrentamiento, cuando hay un encuentro normal con la policía. De allí sale la palabra woke. Luego la adoptan todos los que creen que están despertando a una realidad mayor de justicia social, que engarza ahí sí con el posmo, es decir, cuando empiezan a exigirle a todo el mundo que actúe o vea las cosas de cierta manera y rechazan el debate y la posibilidad de diálogo. Pongo ejemplos. Yo no quería, fui a ver The Eternals, me parece una película bastante limitadita. El cómic original de Jack Kirby me parecía muy limitadito. ¿Por qué? Bueno, porque no tenía a Stan Lee, que era el que escribía los guiones. Pues Jack Kirby hizo una cosa extremadamente alambicada, compleja y con demasiados recovecos. Ya luego el cómic lo retomaron otros autores que le dieron un sentido más razonable, pero el original de Jack Kirby era lamentable. Bueno, no era lamentable, pero a mí no me gustó, me parecía que no tenía, como la película, como le pasa a la película, de pronto no tiene asidero, de pronto tiene subhistorias que no van a ningún lado. La subhistoria de Tena, por ejemplo, en los Eternals, ¿para qué sentido tuvo toda esa subhistoria de que ella perdía el control? Pues nada, no influye realidad en el final en el desenlace de la historia. En fin, tiene muchas, pero al mismo tiempo vi que The Eternals tiene muchos guiños al wokeismo. Tiene una pareja gay, tiene los lidera una mujer, hay una chica que es muda y se habla con lenguaje de signos, hay un indostano, hay un chino, en fin. Está como el sueño del woke tiene que ser la inclusividad total, tan inclusivo que acaba siendo tan irreal como cualquier cómic. Pero bueno, no, eso me pareció así como que se habían pasado de woke, pero tampoco le di demasiada importancia. Pasaron dos cosas, sin embargo. A muchos woke no les gustó porque no era lo suficientemente inclusiva. Eso me pareció de locos. Y en muchos países musulmanes pues se ha prohibido la película porque en un momento dado la pareja gay se da un beso, los chicos se dan un beso. Cosa que no debería parecer, no debería representar ningún problema, pero lo representa para los países de las teocracias musulmanas, y entonces ahora yo apoyo a The Eternals aunque tenga todos estos rasgos de wokismo. Entonces, ahora los woke dicen que no son woke, que no les gusta el nombre, y como decía alguien en un artículo el otro día, ¿cómo quieren que les llamemos? Ustedes mantienen una ideología determinada, una idea de inclusión que no es precisamente racional, que no es precisamente
lógica una idea de que las diferencias raciales, sociales, de capacidades, de estatura, de peso corporal, de rizo del cabello, de origen étnico, etcétera, son lo más importante y tenemos que incluir a todos porque todos son diferentes y no puedes poner una cosa donde no haya chinos porque estás excluyendo a los chinos porque los chinos no son como los blancos, son diferentes. Esa es una posición claramente racista que caracteriza a buena parte del wokismo. Si no te quieres llamar woke, dime cómo quieres que te llame a ti, que estableces ese tipo de diferencias, que manejas la política de identidades con tanto entusiasmo que consideras que todos los seres humanos son diferentes. Y todos los seres humanos son dignos de estar separados y de considerarse en compartimientos estancos respecto de otros seres humanos. Y el otro día, a raíz de lo de The Eternals, venía un comentario que me hizo alguien en Twitter, que me dijo, pues es que yo antes no me sentía representado en el cine porque no había chicos morenos. Él es mexicano de origen indígena y con piel oscura, con piel morena. O sea, yo no me sentía representado. Le digo, qué raro. Es que yo nunca estuve buscando que en el cine o en la política o en los deportes hubiera una persona que fuera 3/4 de asturiano, 1/4 de zapoteca, de unos 66 de estatura, que tuviera el pelo rizado y necesitara gafas. O sea, alguien igual a mí. Yo me siento identificado o encuentro una inspiración enorme en Mandela. Mandela, que se parece bastante poco a mí. Si ponen una foto uno junto al otro, no dicen, uy, ¿cuál será Mauricio? ¿Cuál será Mandela? Es clarísimo quién es Nelson Mandela y quién soy yo. Pero a mí me parece más importante ver como modelo a seguir a Mandela, alguien que creyó en la violencia y acabó yendo en contra de la violencia, alguien que fue capaz de construir una nación y alguien que tomó el poder y podía haberse erigido en rey de Sudáfrica con la anuencia de la gran mayoría, la vasta mayoría de la población, y lo que hizo fue terminar su primer periodo presidencial y decir, ok, ahora háganse líos ustedes, yo ya hice mi parte, y retirarse y no enamorarse del poder. Hombre, un tipo así me parece un ejemplo maravilloso. Pero no es blanco. ¿Y? Es que es tan irrelevante eso. Yo siempre uso como ejemplos a dos grupos de rock, siempre. Suzy 4 es una mujer pequeñita que toca el bajo y que dijo, yo quiero tocar el bajo. Y no esperó a que hubiera mujeres bajistas pequeñitas rockeras que fueran su modelo a seguir. Ella dijo, yo quiero hacer esto, fue y lo hizo. Y el otro día oía yo a Susanna Hoffs, la cantante de The Bangles, que decía, es que yo tampoco entiendo eso. Dice, nosotras queríamos ser los Beatles. Y nos empezamos a reunir en la cochera de una de nosotras porque queríamos ser los Beatles. Y nunca se fijaron de que necesitaban que hubiera unas chicas que fueran su modelo a seguir. Entonces, obviamente sí tiene un valor tener un modelo a seguir que tenga ciertos rasgos parecidos a ti. Puede ser que tenga un determinado valor, que sea importante para algunas personas, que sea más emocionante para una chica ser científica. Si le muestras el trabajo de Lise Meitner y de Marie Curie, no lo niego, pero no lo puedes convertir en el centro de todo. Lo importante de una chica científica es que sea una buena científica, no que sea una chica. Como esto no creo que fuera tan difícil. Entonces, es de esos terrenos del wokismo es donde ya no sabe uno cómo llamarles, pero pues entre aquellos se ponen de acuerdo son los wokes, y yo estoy totalmente en desacuerdo con su concepción de la política de identidades.